tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes. Bueno, jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman si está bien el audio? Perfectamente, Perfecto. correctamente, doctor. Afirmativo. A ver, por favor, si alguien me confirma si el audio es Perfecto, doctor. conforme. Parece que tenemos dificultades de audio. Sí lo estamos escuchando, doctor. Jóvenes, buenas tardes. Doctor, sí lo escuchamos. Muy bien. Fuerte y claro lo estamos escuchando. Bueno, yo no los escucho y ustedes tampoco me escuchan o sí me escuchan. Sí se le escucha, doctor. Buenas tardes. Sí le escuchamos, sí le escuchamos. Parece que ustedes que no escuchan. Ya, correcto, correcto. Voy a tratar a ver me dan un minutito para solucionar el tema del audio. A ver, jóvenes, ahora sí, buenas tardes. ¿Me confirman? Buenas tardes, doctor. Correcto, buenas tardes, muchas gracias. Y ahora sí nos podemos comunicar. Vamos a pasar a compartir la pantalla para comenzar el desarrollo de la clase del día de hoy.
Estoy compartiendo el PPT. A ver, por favor, si igualmente me confirman. Sí, doctor, sí se visualiza el PPT. Muy bien, muchas gracias, señorita. La clase de hoy es el recurso de apelación y los requisitos en la ley 29497. Es decir, la clase anterior tuvimos una clase más general, una suerte de introducción al tema de los recursos o medios impugnatorios, ¿no? Hablamos de los remedios y hablamos de los recursos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de los recursos y de entre ellos del recurso de apelación de manera especial. Es uno de los recursos más utilizados en el ámbito de la impugnación de resoluciones judiciales. Por eso, entrando en el tema propiamente, vamos a pasar a su desarrollo. A ver, vamos a admitir a sus compañeros que están llegando. Bueno, primero vamos a hablar de los actos procesales del juez, ¿no? ¿Qué son actos procesales del juez? Los actos procesales del juez son varios, pero en lo que concierne al tema, vamos a hablar de los actos procesales del juez que se configuran a través o que se pronuncian y expresan a través de resoluciones judiciales, ¿no? Es decir, en otras palabras, las resoluciones judiciales, las resoluciones dictadas por el juez, son actos procesales según la doctrina. Según el Código Procesal y la doctrina, las resoluciones que dicta el juez se denominan actos procesales. Muy bien. ¿Cuáles son estas resoluciones judiciales o actos procesales? Tenemos, en primer lugar, a los decretos. Luego tenemos los autos resolutivos y a las sentencias. O sea, son 3 actos procesales: decretos, autos y sentencias. Yo le he llamado autos resolutivos, es decir, le agrego la palabra resolutivos para diferenciarlo de otro término que es muy utilizado a nivel de la jurisprudencia. En las resoluciones judiciales los jueces suelen utilizar me remito a los autos, de acuerdo con los autos, revisado los autos, y otros términos más. En realidad, a nivel judicial, en la jurisprudencia se utiliza el término autos en plural para referirse al expediente, ¿no? También suele utilizarse otro término, los actuados. Cuando se dice los actuados, se refiere al expediente. Cuando se dice los autos, se refiere al expediente. Por lo tanto, hay una diferencia entre autos que dicta el juez y el propio expediente judicial, ¿no? Por eso yo le llamo acá autos resolutivos. Pero si ustedes lo buscan en el Código Procesal, no van a encontrar autos resolutivos. Y raramente lo van a encontrar en la jurisprudencia. Es decir, con ánimo, con propósito didáctico, se le ha puesto ahí autos resolutivos. En realidad, en la doctrina y el Código Procesal Civil encontramos la palabra autos. Podríamos decir aquí, a ver si me permite. Si me permite. Ya, no me permite, pero de repente le quitamos aquí la S y sería solo autorresolutivo. Entonces, cuando he puesto autos resolutivos, estoy hablando de varios autos. En realidad, en rigor, debería solamente escribirse autorresolutivo, porque en realidad, si le quitamos resolutivo, solamente debería quedar auto. Auto es una resolución motivada que dicta el juez. La diferencia entre decreto y autos y sentencias es que el primero, el decreto, no necesita motivación. ¿Y qué es motivación? Pues es un principio que forma parte del debido proceso. Y por este principio, el juez tiene el deber, tiene la obligación de justificar en el derecho y en base a las pruebas del proceso la decisión que adopta.
En otras palabras, motivar una decisión, motivar una resolución judicial implica citar los actuados, citar los hechos, citar las pruebas y también citar el fundamento de derecho. Y al realizar una fundamentación de derecho hay que también decir cuál es la norma legal, cuál es la ley que usted está aplicando para resolver un determinado caso. Por eso, el auto resolutivo y la sentencia necesitan motivación por mandato constitucional. No así el decreto. El decreto no requiere motivación. Entonces usted puede distinguir. Generalmente puede haber confusión entre un decreto y un auto. ¿Por qué? Porque cuando dicta la resolución el juez nunca le dice, este es un decreto. Por si acaso, este es un auto. No, este es un decreto. Nunca le dice eso al juez. Simplemente dicta su resolución. Y entonces hay que conocer un poquito estos aspectos para poder diferenciarlo en la práctica. ¿Y cómo se diferencia? Pues con lo que yo acabo de indicar. El decreto no necesita motivación, es decir, no necesita que se invoque ninguna ley. El auto resolutivo sí necesita ser motivado. Sí debe ser motivado. ¿Y por qué los decretos no necesitan motivación? Bueno, porque son de mero trámite, de impulso procesal. No resuelven absolutamente nada en el proceso. Pero ojo, que en la práctica puede ocurrir en la práctica judicial, en la realidad judicial, puede ocurrir que el juez dicte un auto bajo la forma aparente de un decreto. O sea, eso es necesario conocerlo porque puede dar lugar a confusión y que se genere involuntariamente indefensión de su patrocinado. Es decir, creyendo que es un decreto, usted interpone el recurso que corresponde y el juez le rechaza. Por si acaso, este es un auto, ¿no? O a la inversa. Creyendo que, no, digamos, más o menos así es el caso. Creyendo que es un decreto, a veces uno interpone un recurso de reposición. El juez le deniega y cuando usted quiere interponer su recurso de apelación, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque las decisiones que emite el juez al resolver un decreto son inimpugnables, inapelables. Pero en realidad no era un decreto, era un auto. ¿Y por qué nos damos cuenta que es un auto resolutivo? Porque está decidiendo algo. Ejemplo, a ver, un ejemplo así un poco exagerado, digo yo, pero para darnos cuenta, podría suceder que el juez está rechazando, está declarando improcedente la admisión de una demanda, improcedente la demanda. Pero lo hace así, con 3 o 4 líneas que parece un decreto. Y ni siquiera le pone a veces el término se resuelve, no le pone nada, simplemente estando a los autos y algunas palabras más y improcedente su demanda. Pero no le pone se resuelve. ¿No? Sí. La exposición sigue la intervención de Marquilla, ahí siguen las preguntas, y de ahí ya clausuro el evento o usted va a dar una palabra final. No, clausúrala porque yo ahorita justo estoy en clases. Te agradezco la pregunta. ¿Ya? No se preocupe, pero yo me creo despedirlo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Ya, les decía, precisamente que a veces, antiguamente se hacía así, no sé si se sigue haciendo ahora, pero a veces algunos secretarios, que son los que proyectaban la resolución, maliciosos, disfrazaban un auto que rechazaba una demanda con la forma de un decreto, lo cual generaba confusión y por último a la indefensión de parte del justiciable o litigante, ¿no? Por lo tanto, yo les pido que
estén muy atentos a esto para diferenciar lo que es un decreto de un auto. Un auto es aquel que decide, resuelve. Si ya le está rechazando una demanda, aunque tenga la forma de decreto, aunque no tenga fundamento legal, es un auto. Y cualquier otra resolución que dicte el juez decidiendo algo que está en discusión, ya es un auto. Entonces, aunque no invoque una norma legal, no es un decreto. No es un decreto porque le falte norma legal. Es decreto porque solo impulsa el proceso. Agréguese a los autos, téngase presente, dése cuenta. Dice, esos son decretos, no resuelven absolutamente nada. En tanto que el auto resolutivo sí resuelve cualquier tema del proceso. Por lo tanto, si resuelve algo y no invoca norma legal, lo que tiene que hacer es apelar. Apelar y precisamente cuestionarlo porque no tiene motivación, ¿no? Porque el auto debe tener motivación, esto es, indicarse la norma legal que fundamenta o que ampara esa decisión. Bien. Y la sentencia, obviamente, que también necesita motivación, ¿no? Fundamentos de hecho y fundamentos de derecho indicando la ley que se está aplicando. Precisamente para conocer si es correcta o incorrecta la norma legal que se aplica. Si está bien o mal interpretada, a efecto de cuestionarla con el recurso impugnatorio correspondiente. Bien, ahora vamos a ver los recursos. Hablamos algo en la clase anterior, pero ahora ya lo vamos a precisar mejor. Los recursos son, digamos, los medios que utilizan las partes, dijimos, las partes procesales o los terceros legitimados, para cuestionar o impugnar los actos procesales del juez, es decir, las resoluciones que dicta el juez. Entonces, tenemos el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de queja. ¿Cuántas clases de recursos tenemos en el ordenamiento procesal? 4. Reposición, apelación, casación y queja. Si usted va a cuestionar un decreto, lo que corresponde es que usted, ya hablamos en la clase anterior, usted como abogado tiene que adecuar su recurso al acto procesal que va a cuestionar. Por lo tanto, contra los decretos se interponen recursos de reposición. Y bueno, y el recurso de apelación se interpone contra el auto, vamos a llamarlo así, contra el auto resolutivo y las sentencias. Pero ojo que aquí hay una precisión. El recurso de apelación se interpone contra el auto resolutivo y la sentencia dictada en primera instancia. Eso es necesario precisarlo. Lo repito. El recurso de apelación se interpone contra el auto resolutivo y la sentencia dictada en primera instancia. En primera instancia. Esto es necesario conocerlo para diferenciarlo del recurso de casación. Porque también el recurso de casación se interpone contra el auto resolutivo y las sentencias. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el recurso de casación se interpone contra los autos resolutivos que ponen fin a la instancia y las sentencias dictadas en segunda instancia. En segunda instancia. Y todavía una mayor precisión. El recurso de casación se interpone contra los autos resolutivos que ponen fin al proceso y las sentencias dictadas por las salas superiores. ¿Sí? Más claro todavía, señores, ¿no? De eso, del recurso de casación, vamos a hablar ampliamente más adelante porque va a tener una clase, una sola clase para ver ampliamente ese tema. Pero les hago ya desde ahora una distinción que deben
tener cuando menos como una idea. Y el recurso de queja es un recurso que se interpone por denegatoria del recurso de apelación. Cuando ustedes le rechazan un recurso de apelación, lo que tienen que hacer es interponer un recurso de queja conforme lo regula el Código Procesal Civil. Eso se aplica al ámbito laboral también. Es decir, si a ustedes le deniegan un recurso de apelación, pues no van a interponer otro recurso de apelación. No, porque se lo van a denegar. Si ustedes le deniegan de manera arbitraria, ilegal, un recurso de apelación, lo que ustedes tienen que interponer es un recurso de queja para que el superior, ¿no?, el órgano superior lo revise, y si usted tiene la razón, va a ordenar al juez inferior que le conceda el recurso de apelación. Bueno, también el recurso de queja se interpone cuando le conceden la apelación en un efecto distinto al que corresponde, ¿no? De eso de los efectos también vamos a hablar más adelante en otra clase, ¿no? Porque así está diseñado en el sílabo, ¿no? Pero ya ustedes deben tener una idea de lo que son los efectos de la sentencia, ¿no? Pero más o menos, le digo como una referencia, hay apelaciones que se conceden sin efecto suspensivo y otros con efecto suspensivo, ¿no? Y bueno, y cuando son sin efecto suspensivo, a la vez tienen algunas características que son propias del Código Procesal Civil, pero que también se pueden aplicar en el ámbito del derecho. Entonces aquí yo he hablado sobre un tema que es propio del derecho civil, del derecho procesal civil. Esto no es propio del derecho procesal laboral, pero creo que es necesario que lo conozcan a efectos de manejar los recursos, a efectos de manejar bien el recurso de apelación. Obviamente que se aplica supletoriamente en todo lo que tenga vacío la ley procesal de trabajo, ¿no? Eso de todas maneras lo reconoce la propia ley procesal de trabajo, ¿no? Que es, las normas del Código Procesal Civil se aplican supletoriamente a la ley procesal de trabajo 29497. ¿Y cuándo se aplica supletoriamente? Por dos razones, o dos supuestos. Cuando hay vacío y cuando hay deficiencia. Bien. El recurso de apelación, ya entramos específicamente al tema que nos interesa, ¿no? Y que es prácticamente lo central, lo esencial en el desarrollo de dos o tres clases, ya, ¿no? De dos o tres clases en las que vamos a ir hablando detenidamente sobre cada uno de los aspectos del recurso de apelación. El docente jefe del curso ha creído conveniente, le ha dado mucha importancia al tema de la apelación, y yo creo que es así. Yo creo que hay dos momentos importantes en el proceso. Dos momentos capitales, diría yo. Al momento, en el acto de postulación y al momento de interponer los medios impugnatorios. Entonces, hacer una buena demanda o una buena contestación, no solamente escribirla, redactarla, sino sustentarla debidamente, sustentar y explicar debidamente los hechos y luego respaldarla con los medios probatorios correspondientes, ya tiene pues más del 50, del 60% del juicio ganado. El resto tiene que ver con el recurso de apelación, porque no siempre cuando usted interpone su demanda o interpone su contestación sabe que va a ganar el juicio, o que la decisión del juez le va a ser favorable. Pudiera ocurrir que el juez, aún teniendo la razón, el juez se equivoque. Pudiera ocurrir. Y en ese caso usted tiene que saber interponer su recurso de apelación. O sea, el recurso correspondiente, no solamente contra la sentencia o contra el auto resolutivo. Pudieran haber, digamos, decretos erróneos, y usted tendría que pedir que se corrijan, ¿no? O pudiera haber actos procesales que no están en resoluciones, como diligencias, inspecciones, y otros que usted tendría que cuestionar con el remedio correspondiente. Pero bueno, centrándonos en el recurso de apelación. El recurso de apelación para mí es un recurso de mucha importancia. Por eso es necesario conocer en detalle cada una de sus características. Según Francisco Gómez Valdés, autor de un libro de Derecho Procesal de Trabajo, es profesor universitario del pregrado y posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, nos dice, para él, el recurso de apelación es un recurso fundamental, ¿no? Que las partes dirigen
contra las sentencias a fin de que el juez superior las revise y las revoque. Bueno, en esencia, lo que él nos está diciendo con sus propias palabras es prácticamente la definición que está dada en el Código Procesal Civil. Gómez Valdés también nos dice que con la apelación se busca que otro juez superior se encargue de revisar la resolución impugnada para que se corrijan los errores formales o fundamentales en que puede haber incurrido al emitirse la decisión, ¿no? Errores formales o fundamentales. Bueno, en el primero es claro, es un error de forma, es un vicio de forma. Y en el otro de fundamentales en realidad se está refiriendo a errores de fondo. Cuando dice fundamentales se refiere a errores de fondo. Porque hay dos clases de errores o vicios que puede tener una resolución. Errores de forma o de fondo. Y bueno, luego ya viene lo otro, ¿no? Que es de hecho o de derecho. Pero este tema, error de hecho o de derecho, está vinculado al error de fondo. Bueno, Gómez Valdés también hace referencia al principio de la doble instancia, le llama doble grado, que es una garantía fundamental de la administración de justicia, ¿no? A través del recurso de apelación se hace tangible, se concretiza el principio de la doble instancia, ¿no? El principio de la pluralidad de instancias, que es una garantía constitucional, que es un principio constitucional, que también suele ser, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de la pluralidad de instancias viene a ser una suerte de deber-derecho, ¿no? Es un derecho del justiciable el que la resolución cuestionada sea revisada en otra instancia, como que es una obligación, un deber del juez garantizar, facilitar que la resolución cuestionada se remita o se envíe a una segunda instancia a efectos de que sea revisado por otro juez, ¿no? Por un juez superior. Bien, entonces el recurso de apelación básicamente es un recurso a través del cual las partes procesales y los terceros legitimados cuestionan, digamos, las resoluciones judiciales, autorresolutivo y sentencias, para que otro juez sea el que los revise y cuando corresponda, las revoque o las anule. Pues bien, ¿cuándo procede el recurso de apelación? Para esto nos vamos al Código Procesal Civil nuevamente. La apelación procede contra las sentencias de primera instancia. De esto repetimos un poco lo que dijimos anteriormente, ¿no? Para que usted interponga un recurso de apelación tiene que ser una sentencia de primera instancia. Y a ver, poniendo un ejemplo grotesco. ¿Usted podría interponer un recurso de apelación contra una sentencia dictada por una sala laboral? La respuesta es lógica, no. Entonces, por eso se hace la precisión acá, y el Código Procesal nos hace esa precisión. Usted apela de una sentencia dictada en primera instancia. Igual, usted apela contra un auto resolutivo dictado en primera instancia. Y también puede interponer apelación en otros casos expresamente establecidos por el Código, ¿no? Que no lo detallamos porque es un tema más específico relativo al ámbito procesal civil. Pero sí nos interesan los dos primeros porque son los más frecuentes. Esto del inciso tercero que está aquí en el PowerPoint, son pocos casos, ¿no? Pero están ahí en el código. A nosotros nos interesa saber que el recurso de apelación se interpone contra las sentencias y auto resolutivo de primera instancia. Pero ahí hay que hacer una precisión. Si dicta el juez de trabajo una sentencia, ¿es primera instancia? Si tenemos en cuenta que debajo de él
hay un juez de paz letrado laboral, que nos puede llevar a confusión. Si la sentencia dictada por el juez de trabajo, si la sentencia dictada por el juez de trabajo está resolviendo la pretensión postulada en una demanda, es primera instancia. ¿Sí? Nuevamente repito, si la sentencia que dicta el juez resolviendo las pretensiones de una demanda presentada ante su despacho, es una sentencia de primera instancia. Pero pudiera ocurrir que el juez de trabajo dicte una sentencia distinta. Ejemplo, si la sentencia que dicta el juez de trabajo está resolviendo la apelación contra una sentencia dictada por el juez de paz letrado laboral, ¿será de primera instancia? La respuesta es lógica, no. Es una decisión de segunda instancia. Entonces hay que diferenciar, por eso el código nos dice, usted puede apelar contra las sentencias de primera instancia. ¿Y cómo se conoce que es una sentencia de primera instancia? Cuando la sentencia está resolviendo las pretensiones de una demanda. ¿Y cómo conoce que es una sentencia de segunda instancia? Cuando la sentencia dictada está resolviendo un recurso de apelación. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el juez de paz letrado, si es claro, si él resuelve un tema laboral, la sentencia que está dictando un juez de paz letrado laboral es una sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque el juez de paz letrado laboral no conoce apelaciones en materia laboral. ¿Sí? Entonces, toda sentencia dictada por el juez de paz letrado laboral en materia laboral, en materia de pretensiones laborales, es sentencia de primera instancia. Y contra esa se puede interponer el recurso de apelación, que lo va a conocer ¿quién? El juez especializado de trabajo. Bien, entonces quedó claro esa partecita. La otra parte que nos dice acá, excepto los autos, así se lee esto, excepto los autos, excepto el auto que se pide en el trámite de una articulación. ¿Ya? A ver, repito, excepto el auto resolutivo que se pide en el trámite de una articulación. ¿A qué se llama articulación? El código no nos da una definición. La doctrina y la jurisprudencia nos dicen algo. Generalmente las articulaciones se generan en ejecución de sentencia. Tenemos una sentencia con autoridad de cosa juzgada que está en ejecución. Y en la etapa de ejecución, los autos de ejecución que dicte el juez, los autos resolutivos ordenando llevar adelante la ejecución, son cuestionadas por las partes a veces, ¿no? Generalmente a través de nulidades. Y esas nulidades, una vez resueltas por el juez, pretenden las partes o la parte vencida que sea revisada por la instancia superior. Entonces, hay peticiones de nulidad totalmente absurdas, totalmente carentes de fundamento legal. Y uno se da cuenta. Hay algunas peticiones de nulidad en las que puede haber incurrido en error el juez y entonces se resuelven y se le da la razón. Pero la mayoría, el 90%, yo diría hasta un 95%. Hasta un 95% de nulidades que se proponen en ejecución de sentencia y generalmente por la parte vencida, en el fondo lo que pretenden es dilatar, retardar, demorar el cumplimiento de una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. A eso se llama articulación. Ahora, ¿la parte tiene derecho a la defensa? Sí, correcto, tiene usted derecho a la defensa. ¿Puedo interponer mi nulidad? Puede usted interponerla. Y el juez, como, digamos, autoridad jurisdiccional, se la va a resolver conforme a derecho. ¿Usted quiere interponer apelación? El juez se la va a denegar. Porque es una articulación. Lo único que pretende usted es demorar el proceso, porque la sala le va a dar la razón, porque el tema es de derecho sumamente claro. Lo que usted está proponiendo, o sea, lo que propone generalmente la parte vencida, va contra el texto claro y expreso de la ley.
y a veces contra criterios jurisprudenciales reiterativos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Entonces, esto que es de la práctica cotidiana ha sido recogido en esta norma. Por lo tanto, formulada una articulación, que no es otra cosa, en otras palabras, formulada una nulidad en la etapa de ejecución de una sentencia, producida la denegatoria a través de una resolución que le declara infundada o improcedente su nulidad. Usted quiere apelar, usted puede presentar su recurso de apelación, pero el juez generalmente se lo va a rechazar, porque es una articulación y la ley dice que no procede recurso de apelación contra las decisiones emitidas en una articulación. Bien, a eso se refiere. Aunque hay algunos jueces que no aplican esa norma y conceden el recurso de apelación. Y en ese caso el órgano superior es el que aplica ese tema y declara improcedente la apelación y nulo el concesorio. Es decir, no se pronuncia sobre el fondo. Y ahí queda. Y ahí queda, ¿no? Y luego nos dice, no, cuando nos dice excepto, hay que leerlo en el sentido no procede el recurso de apelación en el trámite de una articulación. Y también en los casos que el código lo excluya. El Código Procesal también excluye en qué casos no procede apelación. Y es literal. Ejemplo. Obviamente que ustedes como abogados no lo van a ver mucho, pero hay un caso en que cuando un juez se inhibe, se abstiene de conocer por decoro o porque se considera impedido según ley, si los otros jueces no están de acuerdo con esta abstención, ya no pueden impugnarla. Porque la decisión que emitan los otros jueces respecto de esa inhibitoria o esa abstención del juez es inapelable, es inimpugnable. Pero otro caso más claro, que ustedes sí lo van a conocer o lo van a ver, ¿no? En cierta medida. Cuando el juez ordena una prueba de oficio, la ley nos dice, el Código Procesal nos dice, las resoluciones que ordenan la actuación de pruebas de oficio son inapelables. Contra una resolución que ordena la actuación de una prueba de oficio, usted no puede apelar. Y si apela, más bien hay que aplicarle multa. ¿Por qué? Porque es un recurso temerario. Temerario. Y en otras palabras, yo diría, es un recurso que revela la ignorancia supina del abogado. Por lo tanto, debe ser multado. Y yo no he visto, y por eso mismo yo no he visto un recurso de apelación contra una decisión del juez que ordena una prueba de oficio. Y no la he visto, la verdad, porque el texto es claro y expreso. Pues. Es claro y expreso, ¿no? Por lo tanto, ese sería un caso de que no procede la apelación porque la propia ley dice, oiga, en este caso no procede, señor. Y así como eso, hay algunas otras normas que ustedes tienen que revisar en el Código Procesal Civil. Yo supongo que todos ustedes, que ya van a terminar dentro de pronto la carrera de Derecho, tienen su Código Procesal Civil. Y supongo también que ustedes tienen su Ley Procesal de Trabajo. Ahora es fácil, sobre todo la Ley Procesal de Trabajo que es del curso, porque no es muy extenso, ¿no? Ahora tenemos el internet y podemos imprimirlo y podemos anillarlo. Pero también deberían de tener un Código Procesal Civil y luego revisarlo. Y de repente, a medida que el profesor va explicando, ustedes van cotejando ahí la norma que está en el Código Procesal Civil. El profesor de repente se está olvidando, ¿no? Y por olvido pudiera estar diciendo cosas que no corresponden al tema. Bueno. Bueno, hemos hecho una explicación en qué caso procede el recurso de apelación. Básicamente, contra las sentencias y el auto resolutivo expedido en primera instancia. Y también hemos explicado en qué casos no procede el recurso de apelación. En dos casos, cuando hay una articulación, que son incidentes de nulidad en etapa de ejecución de sentencia, la mayoría, y cuando el propio código los excluye. Cuando el propio código, en otras palabras, prohíbe el recurso de apelación.
Ahora vamos a hablar del requisito de admisibilidad. Hay una semejanza, pero al mismo tiempo hay diferencias. En la clase anterior hablamos de los requisitos de admisibilidad y de procedencia de los medios impugnatorios en general. Acá vamos a hablar en específico, con nombre propio, requisitos de admisión del recurso de apelación, ¿no? El primer requisito es igual que el anterior, ¿no? Su recurso de apelación usted lo presenta ante el propio juez que pidió la resolución cuestionada, ¿no? Auto resolutivo o sentencia. ¿En qué plazos? Esto ya es específico. Si usted va a cuestionar una sentencia, debe interponerlo dentro de 5 días de notificado. Aquí le hemos puesto la norma laboral, la ley especial de trabajo, el artículo 32. La única precisión que hay que hacer es la siguiente. La ley procesal de trabajo y el Código Procesal Civil nos decían que las resoluciones son impugnables dentro del día siguiente del notificado. A ustedes le entregaban hoy día la notificación en su domicilio procesal y a partir del día siguiente se contaba el plazo de ley. Hoy día se está aplicando bastante la notificación electrónica. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo corre el plazo? A ver si alguien me puede dar esa respuesta. Si hoy día entregan la notificación en su casilla electrónica, y porque es electrónica puede ser a las 11:59 minutos, que corresponde al día de hoy, 27 de mayo del año 2021, porque así se puede hacer digitalmente. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de los 5 días para interponer el recurso de apelación? A ver si alguien lo sabe, me puede decir. Desde el día siguiente, doctor, de la notificación. Desde el primero. Desde el lunes. Cuenta El lunes 2 primero. días Después, doctor. Ya, pero a ver, yo tengo entendido que cuando se notifica en la casilla electrónica, el plazo de 5 días se computa desde el segundo día que ingresa la notificación a la casilla electrónica. Miren, a ver, voy a repetir nuevamente. Cuando una notificación de una sentencia o un auto, digamos, resolutivo, se notifica en una casilla electrónica, en una dirección electrónica, el plazo se computa, se cuenta desde el segundo día de que ingresa la notificación a la casilla electrónica. Entonces hay una diferencia ahí. No es desde el día siguiente. O sea, ingresa hoy, el plazo corre desde mañana, 28. Cuando se notificaba físicamente. Pero si va a casilla electrónica, no ingresa hoy día, digamos, en casilla electrónica, no se cuenta desde mañana, que sería el primer día, sino se cuenta desde el segundo día. Pero bueno, eso yo se lo dejo como tarea a ustedes para que lo investiguen. Y lo pueden traer a una próxima clase y podemos conversar. Porque esa también es una norma procesal civil. Bien. Continuamos. Contra el auto resolutivo. Hay dos clases de auto resolutivo. El auto que se dicta oralmente en audiencia y el auto que se dicta por escrito y se notifica por escrito, o sea, el texto completo del auto en su dirección o casilla electrónica. Entonces, ahí tienen ciertas diferencias para interponer el recurso de apelación, que se la voy a explicar. La base legal está aquí, aquí está la base legal que sustenta cada uno de ellos. Si el auto resolutivo se dicta en audiencia, ¿cuándo se interpone el recurso de apelación? En esos casos, cuando la resolución se dicta oralmente en audiencia, usted tiene que interponer su recurso de apelación de inmediato. Diríamos, inmediatamente después de dictada la resolución por el juez. En otras palabras, usted tiene que interponer su recurso de apelación en la propia audiencia.
¿Por qué? Porque el auto fue dictado oralmente y el auto queda grabado en audio y video y usted puede pedir una copia de ese audio y video. Y el secretario está obligado a dárselo. El secretario no se puede negar a darle copia de la audiencia, copia del audio y video en la que consta esa resolución dictada oralmente. El secretario sí le dirá, espere usted. Claro, porque tiene algunas cosas que hacer, ¿no? Y usted tendrá que esperar, o dejará usted su UCB, tiene que ir preparado, dejará usted su UCB y regresará pues dentro de una hora, un par de horas, ¿no? A recogerlo. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar detenidamente los argumentos, los fundamentos del juez a efectos de fundamentar el agravio, ¿no? O sea, fundamentar los vicios y errores que contiene esa decisión. Pero queda claro, que quede claro, que cuando el auto resolutivo es dictado en audiencia, usted debe apelar de inmediato. Pero ojo, ¿usted va a fundamentar toda su apelación? No. Lo que tiene que decir usted, señor juez, voy a impugnar esa resolución. Correcto, señor juez, puede usted fundamentar su apelación. Y lo único que tiene que hacer usted es, señor juez, interpongo recurso de apelación contra el auto resolutivo sin número que usted acaba de dictar en esta audiencia, declarando, ejemplo, declarando infundada la excepción de caducidad que he propuesto, ¿no? Reservándome el derecho de fundamentarla en el plazo de ley. Y el juez dirá, de inmediato, por interpuesto el recurso de apelación, y resérvese el concesorio, o sea, todavía no se lo concede, resérvese el concesorio por cumplido que sean los requisitos de ley dentro del plazo de ley. ¿Y cuál es ese plazo de ley? 5 días. Ahí le voy a explicar después por qué 5 días. Y entonces usted tendrá, después de la audiencia, 5 días para presentar por escrito su recurso de apelación con todos los fundamentos. Y luego el juez también dictará una resolución por escrito concediéndole o denegándole el recurso de apelación. Bueno, ese es el trámite cuando la resolución, cuando el auto resolutivo se dicta oralmente. Pero puede ocurrir que el auto resolutivo se dicte por escrito. Se lo notifican en su casilla electrónica. Y en ese caso tendrá 5 días para interponer por escrito su recurso de apelación. Ahora, si revisamos la Ley Procesal de Trabajo, no vamos a encontrar una norma que nos digan cuál es el plazo para apelar los autos resolutivos dictados por un juez de trabajo. No existe. Pero existe una norma, que es el artículo 17 que he puesto aquí, que dice, si el juez rechaza una demanda, se puede interponer apelación en el plazo de 5 días. Luego nos dice también en este artículo 17, si el juez declara improcedente una demanda, se puede interponer apelación en el plazo de 5 días. ¿Y cómo se llama la resolución que rechaza una demanda? ¿Cómo se llama la resolución que declara improcedente una demanda? ¿Es un decreto? ¿Es una sentencia? Es un auto resolutivo. La ley no nos dice que es un auto resolutivo, simplemente ha dicho, si se rechaza o se declara improcedente, el plazo para apelarla es de 5 días. Eso sí lo dice, te dice el plazo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo en otras palabras, haciendo una interpretación genérica? Los autos resolutivos dictados en materia laboral son apelables en el plazo de 5 días. Por eso yo digo aquí entre paréntesis, analogía. Estamos utilizando la analogía para sacar ese criterio. Es un criterio que lo he encontrado también en la doctrina y se aplica en la jurisprudencia. Entonces, ya saben ustedes ahora por qué si se dicta un auto resolutivo en materia laboral, ustedes tienen por escrito, ¿no? Lo notifican por escrito, usted tiene un plazo de 5 días después de notificado para interponer su recurso de apelación. Ojo, que aquí hay una diferencia con los autos civiles, con los autos resolutivos dictados en materia civil. El plazo que establece el Código Procesal Civil es de 3 días. Es un plazo más breve. ¿Cuál se aplica? Código Procesal es ley general.
La ley procesal de trabajo es ley especial. ¿Cuál se aplica entre ley general y ley especial? Ese también es un principio del cual le deben haber hablado en los cursos anteriores, sobre todo si es que ustedes han llevado, pero no sé cómo se llama su curso, Introducción al Derecho. Yo llevé ese curso, se llamó Introducción a las Ciencias Jurídicas. Ustedes deben tener un curso parecido, no sé si se sigue llamando igual o tiene otro nombre, pero en la doctrina es un tema que se ve, la analogía y otros principios es un tema que se ve en el curso de Introducción al Derecho. A propósito de ello, tomen nota, yo les recomiendo. Los que tengan interés, compren un libro que se llama Introducción al Derecho, de autor Aníbal Torres Vázquez. Repito, Introducción al Derecho de Aníbal Torres Vázquez. Es un libro que salió hace muchos años, pero lo pueden encontrar en copia. Original dudo que lo encuentren, ¿no? Y dudo que también lo tenga en la biblioteca de nuestra facultad. Pero bueno, yo les recomiendo, los que quieran aprender derecho, mire, si ustedes han advertido, yo desarrollo el curso desde un ámbito bastante práctico. Hablamos algo de teoría, algo de doctrina, algo de jurisprudencia, pero esencialmente es práctico, ¿no? Y sobre todo les doy un enfoque del derecho para un abogado litigante. Pero no todos van a litigar. ¿No? Ya ustedes mismos, la vida, en fin, los va a llevar por diversos caminos, pero no todos van a poner un estudio, no todos van a ser abogados litigantes, ¿no? Pero el enfoque que yo les doy es ese porque parte de mi óptica como magistrado y de mi experiencia también como abogado litigante. Pero otros pueden tener otras aspiraciones. Pueden escribir libros, ¿no? Pueden ser, digamos, bueno, no sé, docentes universitarios, pero irse a enseñar pues a la Católica, a la de Lima. Y obviamente que para ello tienen que tener un mayor nivel teórico. Y para tener un mayor nivel teórico, obviamente que hay que leer muchísimo más. O sea, por lo tanto, a los que tengan interés en profundizar y en desarrollar en el conocimiento del derecho, yo les recomiendo que compren este libro, que es de hace pocos años, no existía cuando yo fui estudiante. ¿Ah? Yo hubiera querido que ese libro exista cuando yo era estudiante, pero no existía. Teníamos un librito ahí que se llamaba también Introducción a la Ciencia Jurídica, ya me acordé, de Mario Alzamora Valdés. En ese tiempo era lo máximo. Era lo máximo porque era el único libro que había. Hoy día hay mucho más libros, ¿no? Hay mucho más libros. Y no solamente eso, hoy día pues por el internet podemos acceder a mucha literatura de derecho que es clásica, la podemos encontrar en internet gratis y la podemos bajar, ¿no? Yo no sé cómo se llama técnicamente eso de poder copiarlos, ¿no? Pues son clásicos del derecho y están ahí para buscarlos y poder grabarlos en un USB, en un CD o imprimirlos. Bueno, continuamos. El otro requisito de forma de admisibilidad es el pago de la tasa judicial. Es un requisito de forma, ¿no? Pero también hay otros requisitos formales, como cuáles, la firma del abogado, por ejemplo. O la firma del propio recurrente, ¿no? Demandante o demandado. ¿Quién está obligado a pagar la tasa judicial? El empleador. ¿El trabajador está obligado? Bueno, si su pretensión no supera las 70 ORP, está exonerado. Pero si la pretensión del trabajador supera las 70 URP, debe pagar el 50% de todas las tasas que están reguladas. A ver. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo no? Dígame. Si el abogado ya se encuentra acreditado anteriormente, ¿ya no es necesario la firma del trabajador o del recurrente, por así decirlo, o también es necesario? A ver.
Estamos hablando del recurso de apelación. Si el abogado interpone el recurso de apelación a nombre de su patrocinado, basta que lo firme el abogado. Porque se entiende que es el abogado autorizado por el trabajador, que es el abogado que firma la demanda, o que es el abogado que firma la contestación. Por lo tanto, ya no es necesario en apelación que firme también la parte demandante. Porque el abogado está permitido por la Ley Orgánica del Poder Judicial a interponer recursos en defensa de su patrocinado. Y el recurso de apelación, si viene perdiendo, digamos, es en defensa de su patrocinado. Por lo tanto, si se trata de un abogado acreditado con la demanda o con la contestación o con otro escrito anterior, puede firmar solo el recurso de apelación. No es necesario que firme también el trabajador o que firme el empleador. ¿Sí? A ver, ¿quedó claro? A ver si me dice si ha quedado clara la respuesta. Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuándo es necesario que firme también el demandante, el trabajador o el empleador? ¿Cuándo es necesario? Cuando es un nuevo abogado, ¿no? Tomando como ejemplo, la demanda la firma otro abogado. O sea, la firma, digamos, el abogado A, y quien apela es el abogado B. ¿El abogado B puede firmar solo el escrito de apelación? No. No tendría valor. El juez no le va a dar valor. Tendría que firmarlo conjuntamente con el trabajador. Lo mismo sería si el abogado que firmó la contestación es el abogado A y quien interpone es el abogado B, el juez no le va a dar trámite a esa apelación, se le va a pedir que subsane, que firme también el empleador. O sea, la firma del empleador implica que está autorizando esa defensa, que está cambiando por ese abogado defensor. ¿Sí? Con esto creo que ya completé la respuesta. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias si un recurso de apelación no reúne los requisitos de admisibilidad? Pues el juez la declara inadmisible, ¿no? ¿En qué caso la declara inadmisible? Cuando se acompaña a una tasa judicial diminuta o no se acompaña a la tasa, ¿no? O cuando no tiene firma del abogado o del apelante, es decir, del trabajador o del empleador. En esos casos, se declara inadmisible y se le da un plazo de 5 días para que subsane la omisión o el defecto, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Le damos a usted un plazo de 5 días ¿para qué? Para que acompañe la tasa judicial. Usted no ha presentado la tasa judicial, bueno, le doy 5 días para que presente. Bueno, usted me ha pagado tasa diminuta, la tasa es 100 soles, y usted me pone 90 soles, le doy un plazo de 5 días para que pague la diferencia, el saldo, 10 soles. ¿No? Bueno, no ha firmado el abogado. A veces no firma el abogado, se olvida. O como ahora que estamos con esto de la pandemia y los procesos digitales, es decir, que se interpone por mesa de parte virtual y todo eso, a veces el abogado presenta el escrito, pero ni él firma, ni firma su patrocinado. Pero atendiendo a la pandemia y todo eso, le estamos dando curso. Pero en realidad lo que tiene que hacer es, señor, es un poco de tecnología que de repente no la atiende o no la maneja. Lo que tiene que hacer, pues, una vez que tiene su recurso de apelación, imprimirla, y una vez que esté impreso, firmarla, y una vez que la ha firmado, creo que escanearla, ¿no? Y pasarla en PDF. Bueno, hay que tener tecnología y hay que conocer. Son dos cosas también, ¿no? Y a veces hay limitaciones de ese tipo. Y entonces nosotros, los primeros meses, ¿no? Que se levantó la pandemia, que mucha gente no estaba preparada, muchos abogados no estaban preparados, entonces presentaban sus recursos sin firma. Pero entendemos que hay voluntad, pues, de cuestionar, de apelar, y por eso le hemos dado trámite. No le hemos rechazado, pero ya sería, pues, ahí estaríamos cayendo en una cosa de un exceso, llegar a lo irrazonable, ¿no? Si el abogado presenta un escrito es porque no está conforme. Si tiene limitaciones, hay que entender, pues, que esto ha sido sorpresivo, ¿no? Fue algo impredecible.
y que bueno, mientras consiga la tecnología, mientras aprenda a manejar esos equipos, pues va a pasar un buen tiempo, ¿no? Entonces se le ha dado facilidades a los abogados, que son pocos, por cierto, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces la tecnología tú no la tienes o no la manejas, pero hay lugares donde puedes ir y te hacen ese trabajo, ¿no? Y acá ustedes conocen de repente frente a San Francisco, ¿no? Frente a San Francisco hay bastante gente que hace ese tipo de trabajo, ¿no? Y en algunas otras, cerca de la universidad también, ¿no? Por la calle Huánuco, San Martín, por ahí. Bien. Entonces, le dan un plazo para que subsane, y si no subsana, pues ya el juez le aplica el apercibimiento y rechaza el recurso de apelación declarándola inadmisible. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a continuar. Al final voy a hacer una pregunta. Requisitos de procedencia. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de un recurso de apelación? Yo les dije, hay que indicar la pretensión impugnatoria. Y la pretensión impugnatoria es, ¿qué quiere usted, pues? ¿Qué quiere usted del juez? En otras palabras, ¿qué quiere que haga el juez? ¿Que la declare nula o que la revoque? O sea, usted tiene que indicar su pretensión impugnatoria indicando qué quiere, que se anule o que se revoque. Y la nulidad puede ser total o parcial. La revocatoria puede ser total o parcial. En el primer caso, si se declara nulo por un vicio de forma, por un vicio procesal, se devuelve al juez. Pero si se revoca por un vicio de forma, por un vicio de hecho o de derecho, de fondo, digamos, disculpe, a ver, si se revoca es por un vicio de fondo, de hecho o de derecho. Si se revoca, el juez la modifica, el juez superior, el juez revisor la modifica y corrige y ordena lo que corresponda. Entonces, y luego el otro requisito es precisar la naturaleza del agravio. Yo le he puesto acá la naturaleza del agravio en el sentido de que el agravio o el perjuicio tiene que ser de derecho. No es un agravio económico o moral. Usted le puede poner eso como un añadido, pero no. Hay que precisar qué tipo de agravio o perjuicio le produce la resolución cuestionada. Y generalmente hay que decir la indefensión de derecho que le causa, ¿no? La privación de la defensa que le ha causado. Que tiene que indicar qué agravio de derecho le ha producido la resolución cuestionada. Y el otro requisito de procedencia es indicar el error de hecho o de derecho. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Al fundamentar, dos cosas son importantes. La pretensión impugnatoria y el indicar y fundamentar el error de hecho o de derecho. Es decir, el error de forma o de fondo. Y hay que explicar en materia laboral, si son varias pretensiones, supongo, vacaciones, gratificaciones, ETS, y ustedes están en desacuerdo con los tres, usted tiene que indicar cuál es el vicio o error que se ha cometido con relación a cada uno de ellos. Tiene que diferenciarlo párrafo por párrafo. Con relación a las ETS, se comete este vicio de forma o este vicio de forma de la siguiente manera. No se han tenido en cuenta las pruebas, ¿no? No se han resuelto todas las pretensiones, ¿no? Se paga un monto diminuto, sin tener en cuenta los medios probatorios actuados en autos donde aparece que yo tengo un sueldo, un salario mayor, lo cual afecta la cuantía de cada una de las pretensiones ordenadas pagar. Tiene que indicar cada uno por uno, ¿sí? ¿Cuál es el vicio de forma o cuál es el error de hecho o de derecho? Los vicios de forma generalmente, vicio o error, yo les he dicho que es sinónimo, lo utilizo como sinónimo, ¿no? Puedo decir vicio, puedo decir error, pero es lo mismo. De forma o de fondo ya es distinto. De forma es uno, de fondo es otro. De forma generalmente son errores procesales.
errores de normas procesales que están en el Código Procesal Civil o en la Ley Procesal de Trabajo. Pero también errores de forma, y muy graves son, la violación de normas del debido proceso. Y las normas relativas al debido proceso, usted no la va a encontrar ni en el Código Procesal Civil, ni en la Ley Procesal de Trabajo. ¿Dónde están los errores de forma, o el sustento de los errores de forma? En la Constitución del Estado, cuando nos habla del debido proceso. Y luego, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los principios? ¿O cuáles son los derechos del debido proceso? Porque así se llama. Se puede decir principios, se puede decir elementos, se puede decir derechos, los que son integrantes del debido proceso. ¿Y dónde encuentra usted estos elementos, estos derechos, estos principios? ¿Dónde los encuentra usted? En la doctrina, tiene que leer para eso, o en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en las casaciones, o en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, para que usted aprenda debido proceso y pueda hacer una buena defensa relacionado con los principios o elementos del debido proceso, tiene que leer. Tiene que leer. Y le digo, ¿dónde puede encontrarlo? Porque usted quiere conocer debido proceso, ¿cuál es el fundamento? Sí, ahí está, en el inciso 3º del artículo 139 de la Constitución del Estado. Pero usted solamente va a encontrar esas palabras, debido proceso. Oye, pero ¿cuál es el contenido del debido proceso? Ah, muy bien, usted quiere saber eso, busque doctrina, o sea, libros, y busque jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Ahí va a encontrar. Pero yo ya les hice una referencia de cuáles son en la clase anterior, ¿no? Doctor, una Avanzamos. consulta. Sí, le escucho. Usted mencionó sobre el agravio del derecho. Por un ejemplo, como en la CTS, ¿cuál sería el agravio del derecho? No el vicio o error de derecho, sino el agravio. ¿Cómo lo podría sustentar? ¿O cómo sería? Porque ya se habló del agravio moral, del agravio económico, pero en el agravio de derecho, ¿cómo podría sustentarlo? Por ejemplo, en la CTS. Claro, podría ser el agravio que se le causa en la CTS, vacaciones, gratificaciones, o cualquier otra pretensión de naturaleza económica. Bueno, ahí habría que darle forma. En este momento no se me ocurre, ¿no? No se me ocurre, pero de repente voy desarrollando la clase y le doy forma, digo, a cómo explicar. O dar un ejemplo de agravio cuando se traten de pretensiones materiales relativas al hecho, ¿ya? Vamos a ir avanzando, porque ya nos falta poco y hay que pasar lista inclusive. Pero queda pendiente eso, ¿ya? Vamos a ver cómo le doy forma antes de acabar la clase. La improcedencia de la apelación. ¿En qué caso se declara improcedente la apelación? Aquí ya hemos diseñado, ¿no? Uno, cuando se interpone la apelación fuera del plazo de ley. Tiene 5 días y usted lo interpone pues al sexto, al séptimo, ¿no? Improcedente la apelación. ¿Se puede subsanar? No, señor. Es insubsanable, ¿no? Y lo otro es cuando no se fundamente el vicio o el error, de forma o de fondo. O sea, no hay absolutamente nada. Ha copiado y pegado la demanda, por decir. Ha copiado y pegado la contestación. Ni siquiera la ha maquillado. No hay nada. También se declara improcedente. ¿Por qué? Porque no ha fundamentado el vicio o error que contiene la impugnada, ¿no? Y también eso es insubsanable. En estos casos el juez la declara improcedente y no hay lugar a subsanar ahí. No hay lugar a subsanación. Por vicios relativos a la improcedencia son insubsanables, ¿ya? Cuando son de admisibilidad, le dan 5 días. Aquí ya no se le da plazo. Bien. El juez la puede declarar improcedente por lo que le digo, pero también puede ocurrir que el juez le conceda la apelación, no obstante que no reúna esos requisitos, el juez le da, después de primera instancia, concede la apelación. Superior, el Código Procesal Civil también permite que el juez superior, revise nuevamente los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia. En ese caso,
si son de admisibilidad, si son requisitos de admisión, el juez superior le da un plazo para que subsane. Pero si son requisitos de procedencia, el juez superior ya no le da plazo para subsanar y lo que hace es declarar improcedente la apelación. Es decir, no resuelve el fondo, sino vuelve a calificar, está autorizado para calificar nuevamente y declara improcedente improcedente la apelación y nulo el concesorio dictado por el juez. ¿Ya? Ahora, explicando un poco los vicios y errores que puede tener una decisión. Hay dos clases de vicios o errores que tiene una resolución judicial. Errores injudicando y errores improcedentes. Esos nombres son de la doctrina. Entonces, cuando hablamos de error injudicando, ¿a qué nos referimos? A errores de hecho o de derecho sustantivo, ¿no? Que contiene la resolución obviamente cuestionada. Y cuando hablamos de errores improcedendo, hablamos de errores de forma, de vicios formales, de errores que constituyen vulneración a las normas procesales, ¿no? Entonces, esa clase de vicios puede contener una resolución judicial, ¿no? Y cuando nosotros decimos la fundamentación del agravio, o sea, no nos referimos a ver, no nos referimos a que se precise la naturaleza del agravio. Una cosa es la naturaleza del agravio y otra cosa es fundamentar el agravio. Cuando digo fundamentar el agravio me refiero a los errores de hecho o de derecho, ¿no? Entonces, cuando se va a fundamentar el agravio, es decir, uno tiene que explicarle al juez revisor cuáles son los vicios de forma o de fondo que contiene la resolución. Es decir, tiene que indicarle lo que se dice arriba, ¿no? Si es un error improcedente o si es un error injudicante. Indicar cuál es la norma procesal cuestionada, o cuál es la norma sustantiva omitida, o mal interpretada y mal aplicada, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo dos ejemplos de vicio de forma. No resolver una pretensión de la demanda, por ejemplo, ¿no? Hay tres pretensiones. Vacaciones, gratificaciones, CTS. Se resuelven las dos primeras, pero no se pronuncia sobre la CTS. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay un vicio de congruencia que tiene que ver con la motivación. ¿Por qué? Porque es un pronunciamiento infrapetita, ¿no? Un vicio de fondo, ¿no? Por ejemplo, no aplica una norma sustantiva relativa a la CTS, digamos, ¿no? O la aplica mal. Tiene que ver con motivación, pero con el fondo. Lo cual va a originar que el juez la corrija. La corrija al momento de dictar su sentencia. Bueno, y luego vamos a la reformatio in peius, o la prohibición de la reforma en peor. Algo hablamos en la clase anterior, ¿no? El Código Procesal Civil nos habla de este vicio, no está en la Ley Procesal de Trabajo. Este vicio se refiere a que el juez superior, al revisar el auto resolutivo, la sentencia, no puede resolver en contra, no puede resolver en perjuicio del único apelante. En este caso, estamos ante un caso en que una sola parte apela, la otra está conforme. Ejemplo, si el trabajador apela porque considera de que 50.000 soles por vacaciones es muy poco, él ha pedido en su demanda que sean 100.000 y apela porque cree que le corresponde los 100.000. El empleador está contento, está conforme con los 50.000 y no apela. Sube a la sala o al superior y el superior se da cuenta que no le corresponde 50.000, sino que le corresponde 5.000. ¿Podría el superior revocar la sentencia, modificarla y ordenar que le paguen 5.000 soles al trabajador? Por la aplicación de este principio, no. Tendría que confirmar los 50.000, aunque haya error. ¿Por qué? Porque este principio precisamente le garantiza que no se puede resolver en perjuicio del único apelante. La otra parte está conforme, por eso no apeló. ¿En qué caso sí puede modificarla? Cuando las dos partes apelan.
Acá dice, no, cuando también haya apelado la otra parte, o la otra parte se haya adherido a la apelación. ¿Sí? Lo único que puede hacer el superior es integrar la resolución apelada. ¿Qué es integrar? Si el juez hizo una motivación, pero en la parte resolutiva se olvidó poner la decisión, pues completa la decisión porque ya está motivada por el juez. Se puede integrar la resolución apelada. Bien, con esto hemos concluido, señores, pero tenemos pendiente la asistencia. Voy a pasar la asistencia y si me da tiempo le contesto a la señorita. A ver, vamos por Acosta Pineda, Máximo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Álvaro Manzano, Alisandra. Presente, doctor. Buenas noches. Berrocal, Cabezudo, Sheila. Presente, doctor. Buenas noches, Berrocal. Buenas noches. Cabrera, Gavilán, Hilary. Buenas noches, tardes, doctor presente. Buenas noches. Cabrera, Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Canchari, Ore. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmona Flores. Carmona Flores. Bueno, no la copiamos, suponemos que pretende contestar. Castillón Santi, Jessica. Castillón Santi, Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Presente, Ya. doctor. Correcto, buenas noches. Presente. Doctor. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién ha contestado? El varón que contesta, ¿quién es? Bueno. Cabero Hernández Huber. Presente, doctor. Buenas noches. Coragua Prado Efraín. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez, Yuri. Presente, doctor, buenas noches. Cornejo Flores. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cruz Chambi. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cueto Taipe. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Espino Hostia. Presente, doctor. Falcón Guerra. Flores Rojas. Presente, doctor. Galvez Arquiñiva. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor, buenas noches. Doctor, disculpe. Geldres Caña. Doctor, disculpe, Falcón Presente, Guerra. doctor. Disculpe, me estás interrumpiendo, compañero. Presente, doctor. Buenas noches. Tengo que ver mi asistencia, Bien. pues. Bien, Doctor. bien, señor. Ya, Falcón, ya, correcto. Ya le tomé la asistencia. Se va la Geldres Caña, María. Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Buenas noches. González Asensio. Presente, doctor. Buenas noches. Guevara Fuentes. Aldo. Presente, doctor. Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Herencia Bendezú.
Hernández Tic Yahuanca. Presente, doctor. Herencia Bendezú. Disculpe. Bien, muy bien. Hernández Tic Yahuanca. Guamán Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Huaripau Carquichua. Presente, doctor. Buenas noches. Jiménez Espinosa. Buenas noches. Jiménez Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez Denis. Presente, doctor. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Garavito. Morales Miranda Miguel. Buenas noches. Presente, doctor. Morón Maguiño Carlos. Buenas noches. Presente, doctor. Bien, buenas noches. Olivera Ramírez. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Oreferia. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctor, buenas noches. Ariona Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Peceros Ramos. Buenas noches, doctor. Presente. Peceros Ramos. Bien, Peralta Bernaola. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pillaca Vargas María. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Puría Janto Catherine. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Quispe Zairi Tupac. Quispe Torres Teobaldo. Presente, doctor. Quispe Torres, Teobaldo. Muy bien. Ramírez Serna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa, Sandra. Roja Flores, Irma. Buenas noches, doctor, presente. Bien. Roja Remolino. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Sánchez Mucha. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Santiago Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Silva Casavilca. Doctor, disculpe, José. Oreferia presente. Oreferia Ya, presente, muy disculpe, bien, doctor. muy bien, muy bien. Sotelo Visconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Finney Von Shirley. Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Antonio Harold. Presente, doctor. Bien. Vilca Pizango Catherine. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Doctor, buenas noches. Presente. Bien. Sanabria Wilca Moisés. Sanabria Vilca Moisés. Doctor, buenas noches. Presente. Muy bien. ¿Alguna otra parte que falte? Doctor. Sí. Carmona Flores, doctor. Buenas noches. ¿Flores qué? Buenas noches. ¿Flores qué? Carmona Flores. Carmona Flores. Carmona Flores. Muy bien. ¿Alguien más que falte? Doctor, disculpe, ¿me escuchó? Sanabria. Sanabria, sí, sí. Creo que ya están todos, ¿no? Creo que ya están todos. Sí, Sanabria fue el último, ya están todos. Entonces voy a guardar la asistencia, ya prácticamente estamos terminando. Guardamos la asistencia y ahí queda. Retornando al tema, nos quedó una pregunta pendiente. ¿Cuál sería la naturaleza del agravio cuando, digamos, hay errores de hecho o derecho sobre el fondo? Esa fue la pregunta, ¿no? Sobre el fondo de la materia, sobre todo, digamos, cuando se trata de una pretensión de test de CTS, vacaciones. Bueno, yo creo que ahí podría caber por excepción, he estado dándole vueltas, pero la fundamentación, aun cuando sea, la indicación del agravio, aun cuando sea de naturaleza económica, en el fondo es de derecho, pues, ¿no? Porque se entiende, uno tendría que indicar como la naturaleza del agravio,
que se le está produciendo una afectación de tipo económico. Pero eso, cuando fundamente el vicio o el error, tendría que darle una explicación de derecho, un sustento de derecho. Es decir, tendría que decir que se aplicó mal una norma relativa a la CTS, que se interpretó y se aplicó mal, lo cual conlleva que le paguen un monto diminuto, ¿no? O sea, lo cual conlleva que le reduzcan el monto que realmente le corresponde por la CTS. Digamos, se calculó mal la remuneración computable. Ejemplo, la remuneración computable en la sentencia se liquida sobre la base de la remuneración básica. No le considera las horas extras que ha trabajado de manera permanente, los feriados que ha trabajado de manera permanente, no le consideran otras bonificaciones que tiene, ¿no? Como bonificación por puntualidad, bonificación por productividad, no le consideran todas las bonificaciones que tiene, ¿no? Ejemplo, por básico solamente le ponen 1.000 soles, y usted con bonificaciones y horas extras y todo, percibe un promedio de 1.800, digamos. O sea, le están pagando 800 soles menos, porque han calculado mal la remuneración computable. Pero si bien es cierto que esto se expresa cuantitativamente, tiene un fundamento de derecho, porque la ley de la CTS, el Decreto Supremo 0197-TR, nos dice cómo se calcula la remuneración computable. Entonces, en este caso, y en algunos otros de repente, hay que ver cada caso, el agravio, la naturaleza del agravio podría ser de naturaleza económica, pero la fundamentación tiene que ser de derecho. ¿Queda claro? Yo creo que queda claro. En todo caso, si no queda claro, ya estamos al término de la clase. En la próxima podemos ampliar un poquito más. ¿Ya? Correcto, jóvenes, yo les agradezco. Voy a poner dentro de unos minutos el PPT de esta clase. Bien, Doctor, muchas una gracias. consulta. Sí, a ver si nos alcanza el tiempo. Es No le- por un compañero, el compañero Tillahuanca le ha botado el Zoom. No sé si vio que dejó su presente en el chat. Ya, yo no he